Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Esta semana seguiremos resolviendo problemas correspondientes a la unidad número 3, trabajo y energía. En esta clase de hoy vamos a resolver ejercicios que corresponden a el principio de conservación de la energía y el principio del trabajo y la energía. A ver, estos dos principios son principios muy parecidos, ¿sí? Lo que se diferencia uno del otro es que el principio de conservación de la energía se usa cuando estamos trabajando en campos conservativos, con fuerzas conservativas, es decir, fuerzas que se conservan y que no existen ninguna fuerza resistiva, ninguna fuerza que haga que la energía mecánica en el sistema se disipe. Entonces, si la energía mecánica del sistema no se disipa, hay lo que se conoce como una conservación de la energía. ¿Por qué? Porque la energía siempre va a ser la misma en cualquier instante del tiempo y en cualquier instante de movimiento, en cualquier posición donde se encuentre el objeto. Siempre la energía mecánica total va a ser la misma, al principio, en el medio, al final. Siempre va a ser igual. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la energía potencial se convierta en energía cinética, que la energía cinética se convierta en energía potencial, una disminuye, la otra aumenta, pero la suma de ambas siempre va a ser la misma, como esta ecuacióncita que tenemos aquí abajo, que nos dice que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética inicial. Es decir, la energía potencial final puede ser diferente a la inicial, la cinética final va a ser diferente a la inicial, pero la suma de ambas siempre se tiene que conservar. Ese es el principio de conservación de la energía. El principio del trabajo y la energía nos dice que la energía mecánica total o el cambio en la energía mecánica total del sistema es igual al trabajo producido por las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, el principio del trabajo y la energía ya lo podemos utilizar cuando no existen, o cuando existen, perdón, fuerzas resistivas, es decir, si hay una fuerza de roce, una fuerza de fricción, resistencia del aire o cualquier tipo de fuerza que haga que se disipe la energía, allí podemos trabajar el problema con el principio del trabajo y la energía. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios para que vean cómo se utilizan ambos principios. Tenemos este primer problema que nos dice una bolita perforada, como esta que tenemos acá, se desliza sin fricción alrededor de un bucle, como se muestra en la figura, este bucle que tenemos acá. La bolita se libera desde una altura h igual a 3.5 r. Nos preguntan cuál es la rapidez de la bolita en el punto A y qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita si su masa es de 5 gramos. Entonces, vean, lo primero que analizamos es, se soltó una bolita perforada, eso es lo de menos, como sea la bolita, pero dice que se soltó y se desliza sin fricción. ¿Qué quiere decir que se desliza sin fricción? Primero no va a hacer movimiento rotacional, pero eso no viene al cabo ahí. Se desliza sin fricción. Si no hay fricción, quiere decir que no hay fuerza de roce que haga que se disipe la energía y por ende que el movimiento se vaya deteniendo. ¿Sí? Se desliza sin fricción. Entonces, cuando no hay fricción, no hay fuerza resistiva, la energía total del sistema se va a conservar. Entonces, esto es un problema de conservación de la energía. Nos dice, la bolita se libera desde una altura h, vean esta altura h que tenemos acá, que corresponde a 3.5 r, es decir, que esta h de acá corresponde a 3.5 veces esta altura. Esto es r, esto es R, esto es R, el radio
del bucle que tenemos acá. Entonces, esta H vale 3.5 veces eso. Es decir, aquí hay un R, 2R, 3R, 3.5. ¿Sí? Hasta acá, que es la altura H, que es esta misma altura, es 3.5 R. Vean, entonces, si tenemos una altura, es decir, que tenemos una posición respecto a un sistema de referencia que nosotros podemos colocar, ya sea acá o ya sea acá como el origen, el punto cero, acá por ejemplo, ¿sí? Entonces, como tenemos una posición asociada, una altura asociada, una posición vertical asociada, entonces sabemos allí que tenemos energía potencial, que es masa por gravedad por la altura. Entonces tenemos energía potencial y que se libera, dice, se libera desde una altura h. Se libera quiere decir que la tenían ahí retenida y la liberaron, es decir, que inicialmente estaba en reposo, velocidad inicial igual a 0, pero cuando la liberan comienza a deslizarse, es decir, comienza a tener movimiento. Si comienza a tener movimiento, va a tener una velocidad, ¿sí? Y allí comienza a haber energía cinética, ¿sí? Entonces, a medida que esto cae, comienza a haber energía cinética que hace que esta bolita se mueva por toda la pista. Entonces, vean, si la energía cinética inicial es 0, cuando se libera, ¿qué va a pasar? La energía cinética comienza a variar. ¿De dónde sale esa energía cinética? Bueno, cuando vemos, esto tiene una altura inicial, tiene una cierta energía potencial inicial, que cuando se va moviendo va disminuyendo esa altura. ¿Sí? Si la energía potencial es masa por gravedad por altura, mientras las alturas sean menores, la energía potencial va a ser menor, es decir, que la energía potencial se transforma en energía cinética. Disminuye la energía potencial, aumenta la energía cinética. Y allí es donde está la transformación de la energía, el principio de conservación de la energía. Entonces, para calcular la rapidez en este punto A que tenemos aquí, entonces, simplemente aplicamos nuestro principio de conservación de la energía. Decimos que la energía mecánica total, que es la suma de la energía potencial más la energía cinética, va a ser igual a la energía potencial final. ¿Sí? Inicialmente tenemos, como está en reposo, tenemos masa, energía potencial, masa gravedad por altura, y no tenemos energía cinética. Entonces por eso sumamos más 0. En el punto A, ¿qué tenemos? Tenemos tanto energía cinética como energía potencial. ¿Cuánto vale la energía potencial? Masa por gravedad por altura. ¿Pero cuánto vale la altura ahora? Si está en este punto, y esto vale R, y esto aquí vale R, entonces tenemos R más R, 2R. La altura, H, es 2 veces R. Más 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado que tiene la bolita en ese punto. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo rapidez. Aquí tenemos rapidez. Entonces, simplemente sustituimos o despejamos. Vemos que aquí tenemos masa, 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 se cancela. Nos queda G, que es la gravedad, por H, que es la altura. La ponemos en función de R, que sabemos cuánto vale, 3.5 R. Igual a 2 veces la gravedad por R más 1/2 de la velocidad al cuadrado. Acá, ¿qué hacemos? Este 2R lo pasamos a restar, 3.5 G por R menos 2G por R es igual a 1.5 veces R, G por R. Y este 2 que está multiplicando va a pasar a multiplicar a todos estos. Eso nos queda como solución que la rapidez en el punto A, es decir, en la parte superior del bucle, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 veces la gravedad por el radio.
Vean, entonces ya con esta expresión nosotros podemos diseñar esto. Si diseñamos que la altura aquí siempre sea 3.5 veces el radio de el bucle, entonces nosotros vamos a saber cuál va a ser la velocidad siempre que pase por este punto. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 veces la gravedad por el radio. Ahora, la parte B nos dicen qué tan grande es la fuerza normal si su masa es de 5 gramos. Entonces, como nos piden la fuerza normal, nosotros vemos cómo es la fuerza normal en este punto. Vamos a quitar, a ver, segundito. Listo. Entonces, nos piden la fuerza normal. Hacemos un diagramita de cuerpo libre. Nos está pidiendo la fuerza normal junto en este punto. Entonces, la fuerza normal es la fuerza perpendicular al contacto entre dos superficies. Como el contacto está acá, la fuerza normal va a ir en esta dirección. No va a ir hacia arriba porque el contacto no está con la superficie por acá arriba. Como el contacto de la bolita está acá abajo con la superficie, entonces la fuerza normal va a ir hacia abajo. ¿Y el peso hacia dónde va? El peso siempre apunta hacia abajo. Entonces por eso cuando hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tanto el peso como la fuerza normal van en la misma dirección. Recuerden que la fuerza normal es una, como dice su nombre, una fuerza. Y por ser fuerza tiene una dirección asociada. Normalmente cuando el objeto está sobre una superficie horizontal es contraria al peso, pero no siempre es contraria al peso y como ejemplo tenemos este problema. ¿Sí? En este caso, como la bolita está acá arriba, la fuerza normal, la fuerza de la gravedad siempre apunta hacia abajo, y como el contacto es por acá, entonces la fuerza normal es perpendicular al contacto, siempre va hacia abajo en este caso. Entonces, cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, en este caso, como tenemos que es un movimiento circular, ¿sí? Aquí tenemos un círculo, entonces la aceleración la podemos tomar como la aceleración radial de un movimiento circular, que es p cuadrado sobre r. ¿Por qué? Porque la rapidez ya la conocemos, aquí tenemos el valor de la rapidez, entonces ponemos la aceleración en función de la rapidez, aprovechando de que esto es un movimiento circular. Y las fuerzas que existen allí son la fuerza normal y la fuerza de la gravedad, y ambas van en la misma dirección, por eso tienen el mismo signo. Masa por gravedad más la fuerza normal es igual a la masa por la rapidez al cuadrado dividido para el radio del bucle. De acá, despejando, pasamos masa por gravedad a restar al otro lado y sacamos factor común. Vean, masa y masa la sacamos como factor común y nos queda la rapidez al cuadrado dividido para el radio menos la gravedad. Al sustituir el valor, nos queda masa que multiplica a la raíz cuadrada de 3 veces la gravedad por el radio al cuadrado dividido entre r menos la gravedad. Esta raíz se va a cancelar con el cuadrado y nos va a quedar 3 veces la gravedad por el radio dividido por el radio menos la gravedad. ¿Sí? Aquí, radio con radio nos va a quedar y nos queda 3g menos g igual a 2 veces la masa por la gravedad. Es decir, que la fuerza normal en ese punto es igual a 2 veces el peso. ¿Sí? Y si sustituimos los valores que tenemos de 5 gramos, nos queda 2 veces 5 gramos, lo escribimos en kilogramos, multiplicado por la gravedad, y eso nos da una fuerza normal de 0.098. ¿Sí? 0.098. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿por qué la fuerza normal allí es más grande que el peso? Es el doble de el peso. Porque el peso siempre va en la misma dirección.
hacia abajo y en este caso también va hacia abajo. ¿Pero por qué es 2 veces mayor? Bueno, recuerden que él viene con una energía, con una rapidez y para no caerse, él presiona, ¿sí? Hay, entre comillas, una presión, ¿sí? Porque él viene con una rapidez, a mayor rapidez, mayor va a ser el contacto y eso hace que la fuerza normal aumente. Si viene con una rapidez pequeña, más pequeña, la fuerza de contacto va a ser menor, ¿sí? Y entonces disminuiría, pero es mayor porque hay un contacto fuerte. ¿Qué es lo que hace que el contacto sea fuerte? Bueno, el contacto debe ser fuerte, ¿para qué? Para que no se vaya a caer el carrito, o en este caso la bola, de la pista. Si el contacto no es fuerte, él llega acá. Si el contacto no es fuerte, quiere decir que la fuerza normal es pequeña, que puede llegar a ser nula. Si la fuerza normal es nula, ¿cuál es la única fuerza que queda? La fuerza de la gravedad que va hacia abajo. Entonces, ¿qué pasaría con la bolita? Bueno, la bolita cuando llega a la parte superior, ¡guau!, caería debido a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, esa fuerza normal hace que se mantenga en contacto que se mantenga en contacto la bolita con la pista. ¿Cuál es su dirección? Es una dirección hacia abajo, porque es siempre perpendicular al contacto. Veamos otro problema. Tenemos un deslizador de 0.15 kilogramos de masa, se mueve en una vía horizontal de aire sin fricción. Esta permanece unido a un extremo del resorte horizontal sin masa que tiene una constante de fuerza de 10 newton sobre metro, tanto para extensión como para compresión. Es decir, que cuando se estira y se comprime, la constante del resorte es exactamente la misma. El otro extremo del resorte está fijo a una pared, por ejemplo. El deslizador se mueve para comprimir el resorte en 0.18 metros y luego se suelta desde el reposo para que se mueva. Nos piden, calcule la rapidez del deslizador en el punto donde se ha movido 0.18 desde su punto de arranque, de modo que el resorte está momentáneamente sin ejercer fuerza, y B, en el punto donde se ha movido 0.25 desde su punto inicial. Es decir, vamos a comenzar con la parte A, que nos dice en el punto donde se ha movido 0.18 metros desde su punto de arranque. De modo que el resorte está momentáneamente sin ejercer fuerza. ¿Por qué nos dice eso? Primero, bueno, vamos a analizar. Tenemos nuestro problema. Nos dice una masa unida a un resorte se mueve en una superficie horizontal que no tiene fricción y que además tiene aire. Es como los juegos estos de hockey de mesa que jugamos, que tienen una cierta cantidad de aire sobre la mesa que fluye por unos huequitos que tiene por los laterales. Este aire hace que disminuya la fricción. Entonces, es una vía horizontal de aire que no tiene fricción. Si no tiene fricción, quiere decir que no va a haber fuerza resistiva, no va a haber fuerza que haga que se disipe la energía, entonces estamos en un problema típico de conservación de la energía. Entonces, tenemos energía potencial debido a un resorte, energía potencial elástica. Recuerden que la energía potencial en mecánica la tenemos de dos tipos, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Cuando estamos en sistemas que están unidos a resortes o cuerdas elásticas o algún tipo de medio deformable que posean una constante de deformación. Entonces, vemos. En el apartado A, dice que el problema que se comprime. Esto tiene una posición inicial. Digamos que acá X es igual
a 0. ¿Sí? Y dicen que comprimen el resorte 0.18 metros. Y luego lo suelta. Porque dice que momentáneamente no ejerce fuerza. Porque se comprimió 0.18 y se suelta desde el origen. Esto comienza a moverse cuando pasa por un punto a 0.18, es como que está pasando por su posición de equilibrio. Cuando está en su posición de equilibrio, x igual a 0, el resorte no está deformado. Si el resorte no está deformado, no ejerce fuerza. Por eso dice que momentáneamente. Pero es momentáneamente porque justo en ese punto no ejerce fuerza, pero ya va con una cierta energía cinética que va a hacer que se siga moviendo. Pero justo en ese punto exacto, cuando x es igual a 0, no se ejerce fuerza. ¿Sí? Allí en ese punto, la energía potencial sería 0 y la energía cinética sería máxima y sigue su movimiento. Entonces, como es un problema de conservación de la energía, nosotros vemos que tiene tanto energía potencial como energía cinética, porque se va a estar moviendo. Entonces nosotros simplemente planteamos nuestra ecuación de conservación de la energía. La energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. ¿El punto inicial cuál va a ser? 0.18 metros comprimidos. El punto final, ¿cuánto va a ser? 0. Si decimos que hacia la izquierda es negativo, entonces inicialmente es una posición de menos 0.18 y finalmente vamos a estar en una posición de 0 metros. Entonces, la energía cinética inicial, cuando esto se comprime y lo tenemos allí sin soltarlo, la energía cinética inicial es 0 porque el objeto, la masa, está en reposo y va a tener una energía potencial. ¿Por qué? Porque el resorte allí está manteniendo una energía que es la que va a hacer cuando se libere que la masa se mueva. Y finalmente, como nos dicen, cuando se ha movido 0.18 y 0.18 da 0, es decir, que está justamente en x igual a 0, entonces, si x igual a 0, k por 0, 0. Entonces, la energía potencial justo en ese punto será 0. ¿Qué nos va a quedar de acá? Bueno, energía cinética inicial 0 más un medio de la constante que vale 10 newton sobre metro por la posición al cuadrado menos 0.18 elevado al cuadrado igual a un medio de la masa 0.15 kilogramos multiplicado por la velocidad final elevado al cuadrado o la rapidez final elevada al cuadrado. Y acá despejamos la rapidez. ¿Qué nos va a quedar? Vean, aquí tenemos un medio. Con un medio se cancelan, si quieren lo cancelan, si quieren no lo cancelan, igual se va a cancelar al final. Al pasar acá a multiplicar, se va a cancelar. Nos queda velocidad final, paso a dividir la masa, toda esta masa va a pasar a dividir para acá. Y como la velocidad está al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de todo eso. ¿Qué pasa? Como este término también está elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de un término elevado al cuadrado es el término. El 0.18 nos va a quedar, porque si sacamos la raíz cuadrada acá, por ejemplo, la raíz cuadrada se va a cancelar con este cuadrado. Nos queda solamente 0,18. Como está elevado al cuadrado, sigue siendo 0.18. Y la raíz cuadrada nos queda 10 sobre 0.15 kilogramos por metro. ¿Sí? Esto es las unidades que nos quedan de acá para que sea dimensionalmente correcto. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación de aquí, nos queda que la velocidad final, esto es simplemente meter en una calculadora 0.18 por la raíz cuadrada de 10 sobre 0.15 y nos da una rapidez final de 1.47 metros sobre segundos. Vean, cuando pasa justo, la masa pasa por justo
X igual a 0 va a llevar una rapidez de 1.47 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta A. Para B, ¿qué nos están pidiendo? Exactamente hacer lo mismo, pero ahora ya no está en X igual a 0, sino que inicialmente estaba en desde su punto inicial. Desde el punto inicial lo movemos a 2.50, es decir, el resorte está acá en 0, la masa está en 0, ¿sí? Digamos que el centro de la masa está acá, está en 0, se comprime hasta menos 0.18 y luego se mueve hasta 0.25, ¿sí? Entonces, antes lo calculábamos cuando estaba en 0, ahora vamos a calcularlo cuando está en 0.25 metros. Entonces, volvemos a nuestra ecuación de conservación de la energía. La energía potencial inicial más la energía cinética inicial va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final del sistema. Entonces, inicialmente, como estaba en reposo, la velocidad es 0, la energía cinética es 0, más un medio de la constante del resorte por la posición elevado al cuadrado. Igual a un medio de la masa, 0.5 kilogramos, 15 kilogramos, multiplicado por la rapidez final elevado al cuadrado, más un medio, aquí ahora sí tenemos energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resorte está ejerciendo una fuerza, tiene una energía asociada que hace que se mueva. Entonces, ¿cuánto va a valer su energía potencial? Un medio de la constante del resorte por la posición que ocupa. Vean, no es cuánto hay desde aquí hasta donde se movió, sino la posición que está ocupando en el sistema a partir de su posición de equilibrio. Su posición de equilibrio está acá, no está en 0.18. Entonces, cuando se ha movido 0.250, se encuentra en una posición final menos posición inicial, 0.25 metros, que es todo lo que se ha movido, menos los 0.18 donde estaba. Y eso me va a dar la posición final del resorte, la posición deformada desde su punto de deformación, ¿sí? Desde su punto de deformación, ¿sí? Que se encuentra acá en 0. Vean que este 0.18 es una posición deformada en compresión y luego tiene una posición deformada en extensión, en estiramiento, ¿sí? Que corresponde a 0.25 menos 0.18. Acá, cuando resolvemos, tenemos 0.18 elevado al cuadrado que multiplica a 10, que está dividido para 2. Eso nos da 0.162 joules. De este lado nos queda un medio de 0.15 kilogramos al cuadrado más 0.0245 joules. ¿Qué hacemos? Despejamos. Tomamos esto, lo pasamos para acá y decimos 0.162 joules menos 0.0245 joules. Eso nos da un valor. Este 2 que tenemos acá pasamos a multiplicar, nos queda 2 por el valorcito que nos dio, 2 por, paréntesis, 0.162 joules menos 0.0245 joules. Y lo dividimos todo eso a 0.15 kilogramos y tomamos la raíz cuadrada a ambos lados para que nos quede solamente la rapidez. Cuando colocamos esta operación en la calculadora, nos da aproximadamente una rapidez de 1.35 metros sobre segundo. Vean, en B, la rapidez es mayor. ¿Qué quiere decir eso?
que todavía el resorte estaba empujando, estaba liberando energía. Entonces, la energía potencial que libera el resorte se va transformando en energía cinética. Por eso es que tiene mayor energía cinética. Pero luego va a comenzar un momento donde el resorte ya ha liberado toda su energía cinética, toda su energía potencial, toda esa energía potencial va a haberse transformado en energía cinética, ¿sí? Allí la energía cinética sería máxima. Luego de eso, el resorte va a comenzar a hablar y la energía cinética va a comenzar a transformarse en energía potencial. ¿Qué va a pasar? Cuando toda la energía cinética se transforme en energía potencial, vamos a tener energía cinética cero, energía potencial máxima, y allí se iría de retroceso, por decirlo de alguna manera, el sistema. Y entonces comenzaría nuevamente a haber un cambio en la energía potencial hacia energía cinética. Y así que estaría moviendo. Aumenta la potencial, disminuye la cinética. Aumenta la cinética, disminuye la potencial. Y listo. Bueno, tenemos un tercer problema acá. Nos dice, un bloque de 10 kilogramos se libera desde el punto A, como está en la figura. Punto A arriba está a una altura de 3 metros. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre los puntos B y C. En esta porción sí hay fricción, que tiene una longitud de 6 metros. Esa porción tiene 6 metros de longitud. El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2250 newtons sobre metro de constante de fuerza, y hace que se comprima 0.3 metros desde su posición de equilibrio, antes de llegar al reposo momentáneamente, porque después libera su energía y hace que se mueva nuevamente. Nos piden determinar cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa. Entonces, vean. Ya aquí nos dicen primero que no hay fricción en la pista acá, tampoco hay fricción en la pista acá. Pero justo cuando pasa por este tramo de 6 metros, sí hay fricción. Entonces, si aquí hay fricción, se va a disipar la energía. Entonces, cuando pasa por este punto, no hay conservación de la energía. Pero de este punto a este punto hay conservación de la energía. De este punto a este punto hay conservación de la energía. Entonces, dos formas que podemos resolver para analizar este problema. Podemos plantear este problema por parte y podemos plantear conservación de la energía desde este punto hasta este punto, conservación de la energía desde este punto hasta este punto, y luego acá, trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, conservación de la energía en estos puntos, conservación de la energía en estos puntos, y en este punto, trabajo y la energía, y podríamos saber el coeficiente de fricción. O simplemente podemos aplicar el principio del trabajo y la energía en general en el sistema. Entonces, vamos a aplicar el principio del trabajo y la energía. ¿Qué nos dice el principio del trabajo y la energía? Que el cambio en la energía mecánica del sistema va a ser igual a menos la fuerza por el desplazamiento, que es el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cambio en la energía mecánica del sistema? Bueno, ¿cuánto cambia la energía mecánica en todo el trayecto? Tenemos una energía mecánica total al final menos una energía mecánica total inicial. ¿Sí?
La energía mecánica total, ¿de qué está compuesta? Bueno, está compuesta de la energía potencial y la energía cinética. Entonces aquí cuando decimos energía mecánica final, estamos diciendo energía potencial final más energía cinética final menos la energía potencial final inicial menos la energía cinética inicial. Igual a menos la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? ¿Cuál trabajo? Bueno, el trabajo que se ha producido acá. ¿Por qué? Porque es el que nos interesa dónde está la fuerza de roce. Entonces, sabiendo cuánto es el cambio en la energía total, es decir, de aquí salió con una energía y aquí llegó una cierta cantidad de energía, entonces nosotros podemos saber cuánta energía se disipó aquí. ¿Sí? Si de aquí salen 5 y aquí llegan 3, por ejemplo, si de aquí salen 5 joules, aquí llegan 3 joules y el único momento donde se pudo haber disipado la energía fue acá, quiere decir que aquí se disipó los 2 joules que no llegaron. Si de aquí salen 10 joules y aquí llega 5 joules y aquí no se perdió energía, quiere decir que aquí se disiparon esos 5 joules. Así de fácil. Entonces, la energía inicial, la energía final, lo que se disipa es la energía aquí que se convirtió en trabajo de una fuerza resistiva. Entonces, hagamos. Planteemos nuestras energías. Energía mecánica al inicio. Vean, parte del reposo. La energía cinética es 0, si parte del reposo. ¿Sí? Porque dice que se libera. Si se libera es que inicialmente estaba contenido, no se movía, energía cinética 0. Llega acá, se comprime hasta estar momentáneamente en reposo. Energía cinética final, 0. ¿Por qué? Porque en ese momento la velocidad es 0, está en reposo. Entonces su energía cinética es 0. Entonces no tenemos energía cinética. ¿Qué tenemos? Energía potencial. Ahora, al inicio que tenemos energía potencial gravitacional. Esto no está en contacto con el resorte en ningún momento. Entonces no tiene energía potencial elástica. Está a una cierta altura de la superficie. Entonces tiene una energía potencial gravitacional asociada. ¿Sí? Entonces, inicialmente hay energía potencial gravitacional. mg por h, menos mg por h. Al final, ¿qué tenemos? Si está en el suelo, la altura es 0, la energía potencial gravitacional es 0. mg por 0, 0. ¿Qué tenemos acá? Un resorte que se comprime una cierta distancia. Entonces allí hay energía potencial elástica del resorte. Entonces, al final, solamente tenemos la energía potencial del resorte y al inicio solamente tenemos la energía potencial gravitacional. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a menos la fuerza que hizo que se disipe la energía, que es la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad, porque esto es completamente horizontal. La fuerza normal es igual a la masa por la gravedad y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal por el desplazamiento. Vean. El principio del trabajo y la energía nos dice el cambio en la energía mecánica total del sistema es igual a menos el trabajo producido por la fuerza resistiva. Esto ya he visto el principio del trabajo y la energía desde el principio de disipación de energía, viéndolo como el principio de conservación de la energía, pero que la energía no se conserva, entonces hay una fuerza que hace que se disipe esta energía. Entonces esa fuerza es la que causa este trabajo
resistivo, que es el que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por resolver esta ecuación. ¿Qué nos interesa saber? El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie rugosa, entre B y C. Entonces, tenemos que despejar el coeficiente de fricción. Tomamos todo esto que está acá y lo pasamos a dividir. Multiplicamos todo por -1 para que nos quede positivo. Entonces, si multiplicamos todo por -1, este quedaría negativo y este quedaría positivo. Y este positivo. Ahí nos queda que μ va a ser igual a masa gravedad por altura menos 1/2 de la constante resorte por x cuadrado dividido para la masa por la gravedad por la distancia donde estaba la superficie rugosa. Eso al sustituir nos queda masa 10 kilogramos, gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la posición inicial, la altura inicial 3 metros, menos 1/2 de la constante de resorte, que es 2.250 newton sobre metros, que multiplica 0.3 metros elevado al cuadrado, dividido para la masa, que es 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 6 metros, que es la distancia donde existe la fricción. Y eso nos da un coeficiente de fricción de 0.328. Y así nosotros podemos saber cuánta energía se disipa, debido a qué se disipa esa energía y cómo es, por ejemplo, la superficie en ese tramo donde se disipó la energía. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les sea de utilidad estos ejercicios. Vuelvo y les recuerdo, si tienen alguna duda, si quedaron con alguna duda, sea de la parte teórica como de estos ejercicios, hagan sus anotaciones y me consultan. Solamente tienen que contactarme, que estaré dispuesto a darles la tutoría para aclarar todas sus dudas en cualquier momento de disponibilidad entre ambos. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.